Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2014. Dada su larga trayectoria, que incluye su experiencia como reportero, corresponsal, periodista de medios impresos y televisivos, maestro de periodistas en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, en la que formó nuevas generaciones hasta su designación como director de la escuela. En su trabajo como director del diario Últimas Noticias, posición que ha ocupado durante 13 años, ha fomentado un periodismo por la paz y la vida, veraz, ético, equilibrado y combativo, méritos por los cuales este jurado le otorga el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2014 al periodista Eleazar Díaz Rangel. Entrega el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí está el certificado por si acaso. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Con aplausos es que uno tiene que recibir a Eleazar Díaz Rangel, imagínense ustedes, qué sabroso compartir con quien ha respetado tanto el periodismo por tantos años. Este es uno de los libros que fue tema para nosotros en uno de los programas donde lo hemos tenido en la librería mediática, Todo Chávez de Sabaneta, el socialismo del siglo XXI. Pero este libro, que Eleazar ya le puso el ojo cuando llegó, este libro me lo regaló Eleazar porque yo fui la que mejor nota sacó ese día en un examen, estudios de comunicación social, Eleazar Díaz Rangel y otros investigadores, en el año 88, y me puso, para María Matute, seguro de que seguirá siendo buena estudiante. Te cumplí, Eleazar. Hace 30 años de este libro y todavía los libros que faltan, ¿verdad, Isidoro? Una maravilla, una maravilla. Bueno, yo estoy contentísimo entonces de que tú hayas sido fiel a esa propuesta que te hizo Eleazar en tal oportunidad, ¿no? Bueno, Eleazar, has seguido trabajando incansablemente, has sido fiel a tus principios, has sido fiel al país, has sido fiel al código de ética y tienes todavía muchos proyectos por realizar, libros por publicar. Atento Ernesto Villegas en el MINSI, atento El Perro y la Rana, atento Presidencia de la República. ¿De qué tratan esas investigaciones que están pendientes? Imagínate, es tan sabroso sentir la satisfacción del reconocimiento y de la referencia y del respeto. De verdad que es envidiable, envidia sana. Claro, bueno, muy agradecidos todos a ustedes por la invitación y la oportunidad para conversar. Ando así porque tengo un problema respiratorio y el aire acondicionado me afecta, de manera que tengo que cuidarme lo más que pueda. Bueno, te comentaba que a propósito de ese libro que no recordaba la oportunidad en que te lo entregué, tengo por publicar 5 libros, como les comentaba ahora. De ellos uno que está incluso ya diagramado es sobre, para demostrar cómo Carlos Marx no rectifica. En el caso de Simón Bolívar, él tuvo 25 años desde que escribió sobre lo que escribió sobre el artículo contra Bolívar hasta su muerte, y sobre todo estaba en Londres, que era la cuna de las librerías y de las bibliotecas en Europa. Y él nunca tuvo el interés ni la preocupación por aclarar la infamia, porque así puede decirse, que escribió sobre Simón Bolívar. Entonces yo tengo un librito sobre eso, que está también el primero que tengo por publicar desde hace ya unos 2 o 3 años. Pero además he escrito y algunos con reportajes desarrollados, ampliados, corregidos. Tengo uno sobre periodismo y comunicación, donde trato varios temas que se lo he entregado al IPASME, pero inexplicablemente el IPASME se perdió
nunca más me habló del libro, no me reciben mis llamadas y entonces ni siquiera me regresan los originales que yo entregué. Hay otro que se llama, que podría llamarse Historias del siglo XX, todas relacionadas con Venezuela y América Latina. Entre ellas está, por ejemplo, lo que fue la Segunda Guerra Mundial en Venezuela, los efectos que tuvo, los venezolanos que murieron en el Caribe, porque hubo un submarino alemán que estuvo los años, como 3 o 4 años en el Caribe y torpedió varios tanqueros de Venezuela y también de Brasil. Bueno, entonces esa historia y, por ejemplo, la invasión de Pancho Villa a Estados Unidos. Es la única invasión a Estados Unidos ha sido la de Pancho Villa en 1916. De eso logré investigar y escribir un buen reportaje que terminó con la persecución de Pancho Villa por parte del general Pershing. ¿Cómo sería importante ese general? Que después fue el que dirigió la fuerza norteamericana en la Primera Guerra Mundial. Entonces a él lo mandaron a perseguir a Pancho Villa y Pancho Villa lo tuvo correteando por todo el norte de México y él con su ejército detrás y lo llamaron que regresara a Washington porque ya era imposible la captura. Bueno, entonces son varios trabajos de esa naturaleza. Tengo algunos sobre historia y que están ahí en espera de... Una espera que ya se convierte en amarga y no tan dulce, ¿no? No, pero ven acá, también, a mí me gustaría hacer puedo... un comentario al respecto del tema de los libros, María Alcira, una vez que volvamos a... Sí, cuando en la próxima parte del programa lo hacemos, también le podemos hacer el llamado a PDVSA La Estancia, que publica libros tan hermosos como Arte Venezolano del siglo XX. Imagínense, PDVSA La Estancia quisiera hasta un compilado de esos libros de Eleazar Díaz Rangel, sería extraordinario y sería un orgullo para PDVSA La Estancia tenerlo en el fondo de sus autores, sería extraordinario. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con temas que Eleazar Díaz Rangel nos va a ampliar y comentar en este programa especial en vivo que estamos haciendo, recordando a todos que la guerra económica ha golpeado también al sector libro, por eso es que ustedes ven menos libros publicados en Venezuela, menos libros exportándose porque no se están publicando, prácticamente no están entrando libros a Venezuela porque ha habido un golpe muy fuerte por la guerra económica que ha mermado y a veces hasta eliminado la entrega de divisas al sector libro desde el año 2014. Sabemos que eso se va a arreglar muy pronto, es necesario, es justo y Venezuela lo va a agradecer. Ya venimos con más. María Alcira, porque ¿sí? Ha habido cierre de librerías y de editoriales. Cierre de librerías, editoriales y distribuidores. No las he cuantificado, pero sé que es importante la cifra. Sí, es ¿Podemos importante. hablarlo en el segundo segmento? Sí, la próxima parte del programa volvemos a ese tema porque nos preocupa como lectores y nos preocupa como gente del libro. Ya venimos con más de la librería mediática en vivo hoy con Eleazar Díaz Rangel, mi profesor. Tan importante el libro de papel, cuando las personas nos envían sus novedades, como Maygualida Pérez, desde allá, desde Yaracuy, las envían en papel y se sienten tan honrados de que las mostremos acá en el programa, sus portadas, sus páginas, cuentos circulares y balada nirgueña, Lendis Pacheco, Maygualida Pérez. Gente que nos dice, bueno, tengo mi libro digitalizado, te lo entrego con la esperanza de que algún día alguien me lo publique. Mario Schiavelli con sus investigaciones sobre enseñar sin enseñar. ¿Quién va a negar el deleite de disfrutar un libro así, un libro de papel bien editado como este que nos regaló Manuel Castillo, experto en seguridad y que trata de José Gregorio Hernández, un libro de Fundación Bigot, o que prácticamente es como si fuera un libro hecho a mano, también nos lo regala él, es un libro hecho en Ecuador en homenaje a Bolívar y Manuela. Fíjense la belleza de este libro, la delicadeza. ¿Se editó en qué año? Hace unos 10 años en Ecuador. Es un libro institucional que nos lo mandó como regalo. Decía, de Correa. No, sí, es durante la época de Correa, de varias instituciones de Correa.
del gobierno de Correa. Decía Walter Benjamin que cuando la tecnología pasa por la creación humana le quita un aura, que es como nos pasa a nosotros con los libros digitales. Sí, está bien, lo podemos leer, lo podemos comentar. No es lo mismo que tocar un libro de papel. ¿Cómo podemos hacer ese llamado? ¿Cómo se puede hacer entender eso, Eleazar? Lo importante del libro de papel, no pueden quitarnos ese elemento de la cultura que nos define como seres humanos para sustituirlo por un link inasible y que además cualquiera puede corromper. Cierto. Bueno, el libro de papel tiene la ventaja que tú lo puedes leer en cualquier lado, ¿no? Sí. En la playa, en la cama o en tu estudio, etc. En cambio, ya los digitales tienen ciertas limitaciones. Y esa ventaja no podrá ser superada y hace que el libro sea, yo no digo eterno, pero tenga tan larga vida todavía, ¿no? El libro impreso. Es cierto, Isidoro. Sí, Volviendo a ese tema de los problemas que tenemos por la guerra económica, que no solamente nos han afectado en otros sectores, sino también especialmente en el sector libro. Sí, y bueno, lo que acaba de quedar en evidencia, nos estamos enterando que Eleazar tiene 5 libros ya preparados para ser publicados. Es decir, quizás falte algo de edición en alguno de ellos, no lo sé, pero sí necesitamos que sean publicados. Necesitamos que sean publicados. De la misma manera que necesitamos defender las librerías. Eleazar comenta lo que habíamos estado comentando, de que hay decenas de librerías que han cerrado en estos últimos años, y editoriales y distribuidoras como consecuencia. No puede ser que la revolución bolivariana, la guerra federal, parte de nuestra patria se hizo montado a caballo. Y la revolución bolivariana se hizo montada en libros de papel, porque el presidente Chávez fue el que nos hizo leer de todo. Sí. Entonces, pero además Chávez leía libros que venían de China, que venían de donde Y fuera. el presidente Maduro, ¿cuántas veces no ha salido así como una persona que le gusta leer, acariciando un libro de papel y diciendo debemos defender la costumbre centenaria de leer un libro de papel? Y hay que apuntar, se necesita muy poco dinero en términos relativos, para reflotar las editoriales nacionales, publicar todo lo que se pueda publicar, reflotar e impedir que sigan cerrando librerías, trayendo libros del exterior también para hacer la combinación necesaria. No hay librería que pueda vivir solamente con fondos nacionales, imposible. Sí, se necesitan las divisas para el sector libro, no se puede hacer sustitución de importaciones total en el sector libro, eso es imposible. Eleazar comentaba. Eleazar e Isidoro han leído este libro, Legado de cenizas, la historia de la CIA, de Tim Weiner. Este es un libro editorial Debate, ganador del premio Pulitzer. Este elemento que ha causado tanto dolor, tanto daño, y que quizás sea también el causante de ese surgir del irresponsable periodismo 2.0 que nos llena de basura, de mentiras, de manipulación mediática y que pareciera que se nos va de las manos. Antes uno como que controlaba más el hecho noticioso, ahora es una cosa que se nos va de las manos. ¿Cómo Porque hacer? es que antes, yo no sé, cuando digo antes, hace cuánto tiempo, pero había más investigación y más seriedad en la búsqueda de información y en su difusión. Hoy en día, lo que antes predominaba fundamentalmente difundir la verdad. Y eso significaba que el periodista tenía que investigar, verificar su fuente, etc. Y luego que estaba seguro de que era cierta la noticia, la difundía. Y esa era una norma universal y aquí en Venezuela, por supuesto. Pero en los últimos años eso se ha abandonado. Lo que importa no es la verdad, que es el principio fundamental en el ejercicio de la profesión. Lo que interesa es la política editorial que tienen los periódicos frente, por ejemplo, al gobierno venezolano. Entonces, hay diarios que solo publican cosas contra el gobierno, bueno, y otros hacen lo contrario, ¿no? Nosotros hacemos un esfuerzo por ser equilibrados. Y lo has logrado. Sí. Y por eso nos tiene a nosotros en tan alta circulación. Pero ese principio ético de buscar la verdad, difundir la verdad, ha sido echado a un lado en los grandes medios aquí en Venezuela, en radio y en televisión, porque lo que predomina no es la verdad, sino los intereses políticos de los dueños de esos medios. Sí. Y los periodistas han caído en esa línea, ¿no? Entonces ya no les importa verificar, y por eso que tú dices,
de esa selva informativa. Uno no sabe lo que es verdad y lo que es mentira y que se difunde con tanta frecuencia y tanta facilidad. Y que nosotros hemos tratado de combatir con lo del Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, tratando de que se aplique el artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación, que dice que hay que establecer unidades de análisis crítico de medios, desde educación inicial hasta la universidad. Mover ese espíritu de investigación también en los profesores, en los alumnos, ¿no, Isidoro? Sí, lo que quería comentar sobre lo que acaba de decir Eleazar es el tema de la, digamos, la conducta de los corresponsales extranjeros que están aquí y transmiten hacia afuera. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, eso es horroroso lo que uno ve. Yo en estos 2 días, el jueves, el viernes, he estado viendo la prensa del exterior para ver cómo trataban estas informaciones sobre la fiscal, sobre el marido de la fiscal, la denuncia que hizo Tare Williams en contra de él, un hombre que tiene cuentas bancarias en Bahamas de más de $6 millones. Y entonces todos los grandes diarios de América Latina que leí o que vi en primera página, etcétera, lo presentan como víctimas de una venganza del gobierno venezolano por el cambio de conducta de la fiscal que, entre paréntesis, se fue ayer a Aruba. Se fue en un yate con su marido y está en Aruba. ¿Se fue de vacaciones? Vacaciones un tanto largas, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que en el exterior los corresponsales y las agencias, porque las agencias internacionales son las que nutren fundamentalmente a toda la prensa en el mundo, pero particularmente en América Latina, de todo lo que ocurre en Venezuela. Y la imagen que presenta es deformada totalmente. Por eso les decía que en relación a estos últimos hechos, los latinoamericanos que leen esos medios, que ven la radio y oyen la radio y ven la televisión, pues tendrán una imagen totalmente negativa de lo que ocurrió aquí. Y es muy difícil combatirlo por el poder que tienen las transnacionales de la información. Pues no solo son los corresponsales, sino las transnacionales. Bueno, lo combatimos leyendo, lo combatimos informándonos, lo combatimos contrastando fuentes. Aquí te estaba enviando desde Guárico saludos, Walmer Uzcategui, director de la Biblioteca Pública Central Rómulo Gallegos y presidente de la Fundación Misión Leer y Escribir Simón Rodríguez. Él recibió el premio Últimas Noticias por la Paz hace unos años de tus manos. Así que están muy pendientes. Saludos a todos nuestros compañeros que son también parte de nuestro colectivo TV Lectura. En la próxima parte del programa vamos a ver algo sumamente interesante. No les voy a decir qué es. Van a ver algo muy interesante y vamos a hacer una propuesta muy interesante al caer nuevamente a estudio. Ya venimos con más de la librería mediática, hoy en vivo con Eleazar Díaz Rangel. ¿Por qué es importante leer? Porque a través de la lectura, a través de los libros, nos comunicamos con el mundo actual, con el mundo pasado. Porque a través de la lectura conocemos el mundo. No es la única manera de conocer, pero es una de las más importantes. Conocemos el mundo actual y conocemos el mundo pasado, el mundo antiguo. Por ejemplo, queremos saber sobre Grecia, el origen de la civilización occidental. Tenemos el libro de Heródoto, que nos relata las batallas, la vida, la cultura. El poderío de Darío, que nos relata la guerra de las Termópilas, que luego se ha convertido en una película famosa, 300. Pero queremos saber más de la filosofía que, a pesar de que han pasado más de 2500 años, sigue alumbrando la reflexión contemporánea. Entonces tenemos Platón y la República, donde reflexiona sobre las formas de la vida o de un buen gobierno en las ciudades y Estado. Podemos saber de Oriente, de la India, podemos saber de la China, podemos saber de las historias y de los pensamientos de esa época. Pero no solamente del mundo, o no solamente sobre filosofía, sino también sobre política. Queremos averiguar sobre
la constitución del Estado moderno, quiénes fueron las personas que influyeron más en la organización del Estado moderno. Está Rousseau, está Montesquieu. Por favor, acompáñenme. El espíritu de las leyes de Montesquieu, o el contrato social de Rousseau, que es el nacimiento del Estado moderno, de la organización política moderna. Igualmente, si quisiéramos saber sobre Bolivia, la guerra del Chaco, las batallas, el despliegue de nuestras tropas, el despliegue de las tropas enemigas. Y lo más hermoso es que cuando uno agarra un libro, no solamente está viendo el pensamiento de esa persona sobre un acontecimiento, sino que está acá parte de la vida de ese autor, lo que leyó, lo que le interesó, su pensamiento, cómo organizó la lógica de sus ideas. Y entonces cuando uno lee el libro, no solamente se apodera del pensamiento del autor, se apodera de parte de su vida, se apodera de sus autores, se apodera de sus conocimientos, que pasan a ser absorbidos por uno mismo. Es decir, con el libro uno conoce el tiempo, conoce la historia, pero también absorbe, aprende y se apodera de los saberes y los conocimientos que tenían las personas al momento de escribir el libro. Un libro, más allá del conocimiento, más allá de la información que nos brinda, también nos da una organización lógica de las ideas, una arquitectura de la razón. Y eso es algo imprescindible, eso es algo fundamental en la conformación intelectual de cualquier persona. Un libro tiene información, un libro tiene pensamiento, pero también un libro tiene una arquitectura conceptual, un orden estético de las ideas. Y el trabajo que exige absorber esa información, posiblemente días, posiblemente meses, en algunos casos años, que uno requiere para comprender bien un libro, esculpe la mente, esculpe el espíritu de una manera no solamente imborrable, sino irreemplazable. Todo eso nos brinda un buen libro. Por ello, los invitamos a todos, no solamente a leer, sino a utilizar el libro como una herramienta de crecimiento personal, de crecimiento espiritual y de ubicación en el propio mundo. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil. Qué combinación maravillosa, el saber académico de Álvaro García Linera y el saber ancestral de Evo Morales. Por eso es que han tenido una gestión extraordinaria. ¿Qué relación, nos preguntamos nosotros, qué relación tiene Eleazar Díaz Rangel con su biblioteca? Bueno, nosotros tenemos una casa biblioteca, no hay pared donde no haya libros. Luis Brito García, creo que está por las escaleras de la casa, tiene libros en la cocina, en todos lados. ¿Cómo es tu relación con tu biblioteca y cómo considerarías tú que en la Biblioteca Nacional catalogaran todos tus libros e hicieran como con Carrillo Batalla, hicieran una sala de lectura de Eleazar Díaz Rangel con todos tus libros juntos, como merecen estar los libros que han sido acumulados a lo largo de una vida, como dice Walter Benjamin, no desarmen la biblioteca, como lo dice Lorenzo Silva, escritor español, que hace homenaje a los pequeños personajes de la historia cotidiana, no desarmen las bibliotecas. ¿Cómo es tu relación con esa biblioteca que has ido construyendo a lo largo de toda la vida? Bueno, es muy activa quizás por la profesión, ¿no? Es decir, que yo con demasiada frecuencia estoy consultando libros de diversos temas para mi columna o para orientar alguna información en el periódico. De manera que hay una vivencia extraordinaria permanente entre mis libros, la biblioteca, y mi actividad personal diaria, ¿no? Independientemente de como lector, pues siempre estoy leyendo algo. Ahorita, por cierto, estoy leyendo un libro de un argentino que compré. Yo estuve en un congreso latinoamericano de periodistas en Buenos Aires y es un libro extraordinario, no sabía cuando lo compré, que se llama La prensa y la patria.
y es la evolución de la prensa diaria argentina y su relación con la política. Y hablando del periodismo como fuente, ahí se revela cómo La Nación y La Prensa, que han sido los dos diarios tradicionales, centenarios los dos de Argentina, son de los que más han deformado la realidad argentina. Y eso ha sido durante más de un siglo, porque ambos tienen más de 100 años, ¿no? Y han influido así en los argentinos. Es un libro que me pareció bien importante, y a propósito de lo que te comentaba ahora, del Congreso del Congreso Continental de Historia, que ahora en Yaracuy, y donde una mesa a la cual te invito desde ahora. Gracias, sobre el periodismo e historia, ¿no? El periodismo como fuente de la historia. De manera pues que tengo esa relación de todos los días y de cada rato, ¿no? ¿Nos dejarías hacer algún micro así como el de García Linera? Sí, antes de que vaya para la biblioteca. Antes de que vaya para la Biblioteca Nacional. Si es que se resuelve si es que resuelve eso. ¿no? Porque sería, claro, sería hermoso que el director de la Biblioteca Nacional te visitara y te explicara cómo es el procedimiento, porque él me dice, cuando yo le he propuesto estas cosas, me dice, es que nada más el hecho de catalogar los libros y saber lo que esas personas tienen ya para la Biblioteca Nacional es un tesoro. Y si después esos libros van a llegar a la Biblioteca Nacional cuando ellos lo determinen, para nosotros es una maravilla, eso es un regalo para nosotros. Y además saber que los libros no se van a desmembrar. Entonces vamos a dejar que Eleazar piense si también nosotros nos podemos meter en esa biblioteca y mostrarla así. Es relativamente sencillo, es una cámara ahí. Es una sola cámara. ¿Qué problema hay? Sí. Ay, qué bueno. Pero en principio en tu casa, antes de que pusiera... No, claro, además no creo que sea un proceso tan rápido. No, claro, eso es, sí. Bueno, nos ponemos de acuerdo y cualquier día van. Bueno, Lilibet y Yasmerly ya tienen un pedido, vamos a ir a curiosear en esa biblioteca de Eleazar Díaz Rangel. Se preguntarán todos si es que no vamos a hablar de los temas, el tema de actualidad que es la constituyente. Vamos a ver en la próxima parte del programa qué temas le preocupan a Eleazar Díaz Rangel que deben ser atendidos por la Asamblea Nacional Constituyente. Con eso volvemos en un ratico con más de la Librería Mediática hoy en vivo con Eleazar Díaz Rangel, Isidoro Hugo Duarte y María Elcira Matú. Estamos en tiempos de constituyente, estamos en tiempos de releer y leer y estudiar y considerar nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este es el documento más importante que tenemos que leer, los artículos de Eleazar Díaz Rangel sobre el tema, que han sido muchos y muy variados, los de Luis Brito García, que ha sido un estudioso de la Constitución, cuadernillos como este, Más Poder para el Pueblo, la Asamblea Nacional Constituyente, que está digitalizado y que además muchos tenemos en papel. Pensar cómo han sido los procesos en otros tiempos, como este libro que nos ha enviado desde la Secretaría de Cultura de la Gobernación Bolivariana de Carabobo, Mosaico Electoral Venezolano. Cómo ha sido la historia de nuestras elecciones, de nuestros procesos en otros tiempos. ¿Cuáles son las inquietudes de cada uno? Tenemos que elevarlas. Para nosotros hoy hay una inquietud grande. Los sin culto, los que no profesamos culto alguno, no nos vemos reflejados en la Constitución. Sabemos que es un Estado laico, que hay libertad de cultos, pero ¿dónde está la libertad de no tener cultos? Debería estar expreso. Se supone que al haber una libertad de cultos, en un Estado laico se acepta que no se tenga ningún culto, pero ¿por qué no está expresamente determinado allí? Tenemos la preocupación en nuestro colectivo, en TV Lecturas, en la Librería Mediática, en Mere con Pan Caliente, en Misión Leer y Escribir, que nos reunimos. La bibliodiversidad va a seguir estando protegida, que no sigan pasando cosas como la que hemos sufrido, de la falta de divisas para el libro, que eso sea un derecho constitucional, la posibilidad de leer los libros de cualquier parte del mundo y que nuestros libros se puedan imprimir generosamente y llevar a cualquier parte del mundo. Pero ¿qué inquietudes tiene Eleazar Díaz Rangel con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, yo precisamente, en mi página de mañana, yo trato ese problema sobre las expectativas, la imagen que hay de la constituyente y la necesidad de que, porque yo lo escribo a propósito de la intervención que hubo de Earle Herrera, que es la primera vez que se discute y aprueba algo
que no salió, que no llegó de afuera. Todo ha llegado de Miraflores o de la directiva de la Junta, de la Asamblea. Esta es la única, hasta ahora, que ha sido iniciativa de los constituyentes. Entonces yo me pregunto... Lo de adelantar las elecciones. Sí, porque yo llamé después a darle a preguntarle cuál fue el origen de esa propuesta, porque de repente era que alguien de Miraflores le había sugerido, yo no, Eleazar, esto fue espontáneamente, que vinieron varios a hablar conmigo, etcétera, lo conversamos y yo hice la propuesta. Es decir, que fue genuinamente una proposición salida de los propios constituyentes. Entonces yo planteo, esto significa que en el futuro será así, que habrá más proposiciones, sugerencias, propuestas que salgan de la Asamblea, porque es una Asamblea que es realmente representativa, ¿no? Son todos los municipios de Venezuela y por lo menos 10 sectores sociales distintos que están allí representados, de manera que una buena representación de lo que es Venezuela y concentra un enorme poder, pero que no se vea eso como un instrumento político del poder político. Y entonces me pregunto si esas proposiciones o esa iniciativa, como en el caso de la propuesta que hizo Edgar Herrera, van a ser mediatizadas o previamente discutidas en otros niveles, que decir, que no tenga la espontaneidad de la propia Asamblea. Entonces, como ahí no se ve que se debatan estas materias, y casi ninguna, ¿no? Porque todo se aprueba sorprendentemente por unanimidad, a pesar de que hay tantos sectores sociales allí representados. De manera que yo creo que, claro, uno no puede ser tan exigente con una asamblea que apenas no tiene ni un mes, sí, y unas 2 semanas de instalada, pero, y mucho menos preguntarse cuál será el rol, el papel que va a jugar en el panorama político venezolano en los meses o años inmediatos. Y por eso es que hay tanta expectativa y hay confusión, y me parece que la imagen que está ofreciendo la Asamblea no es la que la mayoría de los venezolanos quisieran. Son reflexiones que tienen que tomar en cuenta los constituyentes. Sí, tenemos allí personas sumamente valiosas María que Alcina, escuchan, ¿verdad? Y que toman en Lo que acaba de cuenta. decir Eleazar es el mensaje más importante, y es que justamente la Asamblea no solo está legitimada por la cantidad de millones que fueron a votar y la cantidad de otros cientos de miles que no pudieron ir a votar De por el millones también. terrorismo, ¿no? Pero además tiene que legitimarse en su propia función, lo que tú acabas de explicarnos. Y nosotros entendemos que, como acaba de decir Eleazar, recién se está iniciando, ¿no? ¿Verdad? Sí, y se claro. está aprendiendo inclusive, porque qué cantidad de gente está aprendiendo, etcétera. Así que lo más probable es que esa cantidad, digamos, de matizaciones que tiene la Asamblea, que representa casi todos los sectores sociales y económicos del país, lo más probable es que comiencen ya a polemizar a través de comisiones, de trabajo, etcétera, donde los debates se van a dar en las comisiones, seguro. Sí, así es. eso nos explicaban ayer unos constituyentes, que había cosas que se televisaban y otras cosas que se hacían en privado, y que muchas cosas se iban debatiendo y luego se buscaba un vocero para que hablara, pero que, visto que muchas personas tenían esa inquietud, iban también de repente a televisar algunos debates, Claro, para y que la gente esté se enterada de que sí, que se note que hay una discusión, porque la esencia conceptual de una constituyente es el debate. Claro, claro. El debate, y del debate es que sale lo que allí debe después convertirse en una constitución. Pero personalmente, Eleazar, ¿qué crees tú que falta? ¿Qué inquietud tienes tú de que faltó Puntos esto? concretos, Un dices punto tú, concreto propuestas. que creas que te falta, que falta en la constitución actual. Por ejemplo, eso de constitucionalizar las misiones, que pareciera ser como el consenso. Bueno, fíjate, casualmente también mañana hay un artículo de Luis Brito que acaban de mencionar, que le hace como 10 proposiciones de lo que debe, de materia muy trascendente e Sí. importante, que deben discutir los constituyentistas o los constituyentes. Y yo creo que hay ahí temas que no solo deben discutir ellos, sino que deben discutirse públicamente, porque es de interés nacional. Sí. Todas las cuestiones que plantea
Luis Brito en su artículo de Mañana en Últimas Noticias. Creo que esa es la referencia y creo que los ciudadanos estamos siempre siendo tomados en cuenta. Eso es algo que llama muchísimo la atención en otros países, que aún como que no se han dado cuenta de lo que significa la democracia participativa y protagónica. Yo creo que también sería importante enfatizar que la Asamblea Constituyente no ha clausurado a la Asamblea Nacional. Claro. Eso es una lo convivencia. que decías tú de la prensa. Y eso lo dicen ayer algunos ya diarios, que fue clausurada porque como aquí Lo acabamos de ver en titulares cuando Exacto. veníamos. Sí. Esa Asamblea Nacional, aunque está en desacato, sigue funcionando. Por supuesto que sus decisiones no tienen ningún valor, no pueden ejecutarse precisamente porque están en desacato, pero sus diputados todos gozan de inmunidad, etc. De manera que ellos siguen existiendo y coexistirán con la Asamblea Nacional Constituyente. Porque además la propia Asamblea Nacional Constituyente lo ha dicho así, que quiere coexistir Sí, ha sacado con un los decreto. actuales Sí. poderes. Lo que no quieren coexistir es la Asamblea Nacional, que no quiere reconocer a los Exacto. 8 millones y pico de personas que dijeron nosotros queremos esto. Entonces, atentos con las mentiras que leemos en los medios. No copien ni peguen. Si quieren hacer periodismo, hagan periodismo responsable, hagan comunicación responsable. Ya venimos con más de la librería mediática. Vamos a compartir con Eleazar un micro que pertenece a la serie La Librería Mediática Lee a Nuestra América y al Mundo, que pueden disfrutar en la televisora de los libros, libros a toda hora, TV Lecturas, que está ahora en digital, tvlecturas.com, en la sección dedicada a los micros de la librería mediática. Ya venimos con más de nuestro programa en vivo, hoy con Eleazar Díaz Rangel. Soleil dans La librería mediática lee a Nuestra América. Hoy, la librería mediática lee a Nuestra América y se va a República Dominicana con su merengue y la literatura de Juan Bosch y Junot Díaz. Juan Bosch nació en 1909, luchó contra la dictadura de Trujillo y fue presidente de su país en 1963. Su literatura es atrapadora y depurada y va desde el realismo mágico al realismo intensamente dominicano en sus campos y sus ciudades. Juan Bosch, maestro del oficio del cuento, sostenía en un escrito fechado en 1958 en Caracas que el cuento debe ser presentado al lector como un fruto de numerosas cáscaras que van siendo desprendidas a los ojos de un niño goloso. En la naturaleza activa del cuento reside su poder de atracción que alcanza a todos los hombres, de todas las razas, en todos los tiempos. Junot Díaz es un joven escritor dominicano residenciado en Estados Unidos y ganador del Premio Pulitzer 2008 por su primera novela, La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, escrita en inglés y traducida magistralmente al castellano por H. Ovejas. La maravillosa vida de Oscar Wilde comienza con un epígrafe de Derek Walcott. Así que o no soy nadie o soy una nación. Junot Díaz denuncia las atrocidades del régimen del dictador Trujillo y principalmente retrata en su novela humana, dolorosamente y al mismo tiempo con gran sentido del humor, a su República Dominicana. Nuestro héroe no era uno de esos dominicanos de quienes todo el mundo anda hablando. No era ningún jonronero, ni fly bachatero, ni un playboy con 1 millón de conquistas. Juan Bosch, Junot Díaz, 2 tiempos, 2 estilos literarios y una misma gran nación de nuestra América, República Dominicana, libre y soñadora, luchadora por un destino digno para sus nacionales. Escuchamos la librería mediática Lee a Nuestra América, hoy dedicado a República Dominicana y su literatura. Bueno, esos micros los pueden disfrutar en tvlecturas.com, además de 46 proyectos más de los 48 que tenemos programados para la televisora de los libros. Pueden visitar allí
el proyecto y conocer cómo incorporarse a esta televisora de los libros que desde la Fundación La Librería Mediática hemos propiciado. ¿Quieren saber de nuevas tecnologías relacionado el tema con la psicología? Este libro de Elena Matute y Miguel Vadillo que nos enviaron desde España es sumamente profesional y profundo en cuanto al tema. Una Matute que no tiene nada que ver con... No, ella dice que es mi prima, pero no tenemos nada que ver. Leer sobre estos temas también nos interesa. El Estado agresor, William Bloom, La guerra de Washington contra el mundo. Y este libro que van a comentar Isidoro y Eleazar y que asomamos hace rato en el programa, Legado de cenizas, la historia de la CIA, de Tim Weiner. Por allí también estamos viendo en pantalla y hemos divulgado por las redes un bellísimo video que se llama Para la guerra, nada, con una cantidad de cantores venezolanos, cantantes, cantautores, intérpretes, que se ha hecho en un equipo hermoso que ha divulgado no solamente una canción versionada por Iván Pérez Rossi, sino también imágenes actuales de nuestra Venezuela que vivimos en paz, tranquilos y que las grandes agencias nunca van a mostrar gracias a la influencia en el periodismo muy negativa que ha tenido la CIA. Comenten ustedes, lectores, entonces, para terminar este programa y esta parte de la librería, Legado de cenizas, la historia de la CIA de Tim Weiner. Bueno, realmente quiero que sea Eleazar el que lo comente. Simplemente digo que este señor Tim Weiner es periodista, o era periodista del New York Times, Sí. Y además de eso recibió un premio Pulitzer, ¿no? ¿Verdad? Sobre su contenido. Sí, este es un libro que es importante y a mí me impresionó mucho porque es una investigación rigurosa, periodística, sobre la CIA. Es decir, que ustedes saben lo que es la CIA, lo impenetrable que es, y sin embargo, Tim Weiner logró informarse de tantas atrocidades que ha cometido la CIA y lo revela, no diríamos que su integridad, con toda seguridad, habrá hechos que quedaron ocultos, no creo que por el autor, sino por la propia fuente, que no revelaban todos los hechos. Aquí hay un capítulo que es particularmente interesante porque revela cómo fueron los Kennedy dentro de todo el estrato de jefes norteamericanos, los que más se empeñaron en liquidar a Fidel Castro, y de ellos particularmente Robert Kennedy. Es decir, que la imagen que tienen los Kennedy en América Latina, o que han tenido, es de haber sido de los más demócratas presidentes de Estados Unidos, y sin embargo, este capítulo revela cómo fueron los más empeñados, los más interesados en acabar con Fidel Castro y por supuesto con el régimen, el gobierno cubano. Es un libro que yo se lo recomiendo, creo que salió hace como 10 años. Sí, 12 años. 12 años. Pero tiene una extraordinaria actualidad porque descubre algunos de los hechos más importantes en los cuales participó directamente o indirectamente la CIA. Excelente. Sí, es bien Isidoro. importante el comentario que acaba, el énfasis, porque ahí hay cantidad de operaciones encubiertas, como lo Sí. llaman ellos, operaciones encubiertas, que significaban, por ejemplo, compra de periodistas, compra de dirigentes sindicales, inclusive dirigentes estudiantiles, y ahí cada una de las revelaciones que hace este periodista está diciendo de qué documento y de qué fuente se oral o debe. fuente escrita. Y por eso que desde el punto de vista del periodismo investigativo es un ejemplo extraordinario para los periodistas en general y particularmente los periodistas venezolanos, porque es una actividad o un género, si se puede llamar así, del periodismo que ha sido abandonado y en parte por la propia política editoriales de los propios dueños que no les interesa la investigación. Y el periodismo ha aceptado, yo diría que pasivamente, porque ya aquí no existen gremios profesionales, que desaparezca la investigación en el periodismo venezolano. Bueno, nos quedamos con pendientes, publicación de 5 libros que están listos de Eleazar Díaz Rangel, en quien confiamos como periodistas, porque sí hace periodismo de investigación. Y bueno, nosotros terminamos el programa, yo no me acuerdo si este libro se lo hicimos llegar nosotros a Eleazar, pero para que esté en su biblioteca y nosotros sentir que esta es parte y compañía de otros libros, cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión, porque el libro de la librería mediática sí se lo hicimos llegar.
Esta fue la génesis de la librería mediática en un libro que pensamos para leer en voz alta a los niños y para que fuera de orientación para los maestros. Con esto terminamos agradeciéndote tu tiempo, Eleazar, y bueno, invitándolos a todos a leer siempre y a leer de todo. Hasta el próximo programa. ¿El tiempo voló? Voló, claro, en buena compañía. Gracias, Eleazar. Eleazar, deberíamos repetir otro programa, ¿no te parece? ¿Estarías dispuesto? O como no, más adelante, cuando, por ejemplo, cuando la constituyente sea un tema más claro. Ah, perfecto. Volvemos entonces con Eleazar, ya se comprometió y volvemos a hacer un programa especial sobre la constituyente. Y cuando alguno de esos libros tenga editados. Y cuando los libros de Eleazar, que pronto van a estar editados, y pronto estaremos en la biblioteca de Eleazar Díaz Rangel. Hasta el próximo programa.